Saludos, mi nombre es John. En este video estaremos viendo cómo configurar los permisos, tanto los permisos como los grupos y los usuarios en el sistema operativo Linux. A lo largo de este video estaremos administrando estos permisos, usuarios y grupos, tanto de manera a través de la consola, por la terminal de Linux, y de forma gráfica, a través de la instalación del System Config Users. Es una aplicación, un paquete que vamos a instalar más adelante para administrar todo de manera gráfica. Por ahora haremos todo a través de la línea de comando. En este caso estamos utilizando la distribución CentOS en su versión 7. Estos comandos funcionarían prácticamente cualquier distribución, comandos generales de Linux, pero actualmente estamos trabajando con la versión CentOS 7. Elegimos la versión gráfica porque más adelante estará haciendo de manera gráfica, y aquí trabajaremos tanto ambas formas, de comando y gráfica. Primero accedemos a la terminal. Vamos a acceder desde aquí, desde favorito o de las herramientas del sistema. Bueno, ahora vamos a iniciar con la creación de usuario. Para crear un nuevo usuario, lo primero que debemos ejecutar es el comando add user. Este comando add user nos permitirá crear usuario. Este comando recibe como parámetro el nombre de usuario que deseamos crear. Podemos crear simplemente usuario CentOS, por ejemplo. Ya una vez hemos colocado este usuario CentOS, el usuario inmediatamente crea el usuario en blanco, o sea, sin contraseña ni ningún otro dato de nombre que le hemos colocado. Si no vemos ningún mensaje de confirmación, ¿cómo podemos confirmar que el usuario se ha creado? Simplemente nos dirigimos a la carpeta Home, directorio Home, y al dar en ls vemos aquí el usuario CentOS. Es el mismo nombre del usuario que habíamos colocado anteriormente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, al momento de crear un usuario, Linux como tal nos crea un directorio atado a ese usuario con el nombre del mismo, de tal manera que la información del usuario desea almacenar, la puede almacenar en su propio directorio. Para asignar una contraseña a este usuario que acabamos de crear, simplemente utilizamos el comando passwd, y este comando igualmente recibe como parámetro el nombre de usuario. Usuario CentOS, lo hemos colocado. Inmediatamente nos sale un prompt diciéndonos que coloquemos la contraseña. Para aquí cambiar la contraseña para usuario CentOS. En este caso no tiene, por lo que tanto simplemente le colocaremos una contraseña 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos da un mensaje, lo que nos dice un mensaje de advertencia de que la contraseña es demasiado débil. Fue del 1 al 8 que elegimos, pero como es simplemente de prueba, configuraremos la contraseña y para eso simplemente la confirmamos del 1 a 8 nuevamente. Vemos aquí que los tokens de dedicación se actualizaron de forma satisfactoria. Por lo tanto, si queremos verificar nuestro usuario, simplemente podemos cerrar sesión aquí, cambiando de usuario, y ver que el usuario ya se encuentra listado aquí adelante. Vamos a esperar a que cargue la interfaz. Vemos aquí el usuario CentOS está listado de manera correcta. Ya si queremos iniciar sesión, simplemente podemos colocar la contraseña que hemos asignado anteriormente, pero en este caso no lo haremos, seguiremos con la configuración. Vamos con root, vamos a nuestra cuenta root al seguir lo siguiente. Bueno, ahora supongamos que el usuario que vamos a crear es el usuario de una persona que no está utilizando el sistema por tiempo. Para prevenir problemas de seguridad, podemos bloquear a los usuarios para que mientras esa persona no esté aquí, nuestra persona esté fuera no vaya a usar el sistema, simplemente el usuario permanezca bloqueado. Para eso simplemente colocamos user mode con el comando log y el nombre del usuario, que sería usuario CentOS. Al colocar este parámetro, simplemente el usuario se bloqueará. Podemos confirmar que el usuario está bloqueado saliendo de la sesión nuevamente. Y una vez salimos de la sesión, podemos observar vamos a esperar a que cargue la interfaz para ver que el usuario no se encuentra listado. Esto sucede porque lo acabamos de bloquear y el sistema simplemente no lo enlista. Si intentamos iniciar sesión con las credenciales de dicho usuario, a pesar de que la coloquemos de forma correcta, pues usuario CentOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, nos dice que no trabajó, que intentemos nuevamente. Esto pasa no porque la contraseña del nombre de usuario esté mal, sino porque simplemente el usuario se encuentra bloqueado. Y aunque conozcamos sus credenciales, el sistema no admitirá que el usuario inicie sesión. Si queremos desbloquear al usuario, nos dirigimos nuevamente a nuestra cuenta root.
Ahora para desbloquear al usuario, nuevamente utilizamos el mismo comando user mode, esta vez con un lock en vez de lock y el nombre del usuario, usuario CentOS. Ahora sí, si nuevamente salimos de nuestra sesión root y bueno, esperamos que cargue aquí nuevamente, vemos que nuestro usuario CentOS nuevamente se ha listado del sistema, porque inmediatamente lo desbloqueamos, el sistema lo reconoce y admite que el dueño de aquel dicho usuario puede iniciar sesión sin ningún problema. Si queremos iniciar sesión en este usuario, simplemente damos clic en él y nos dirige a lo que es el test box, donde ingresaremos la contraseña. Por ahora no accederemos, sino que continuaremos con la configuración de usuarios. Bueno, ya que estamos aquí nuevamente en nuestra cuenta root, supongamos que queremos asignarle a nuestro usuario permisos de administrador. Para poder asignarle a este usuario permisos de administrador, simplemente podemos hacerlo a través de añadir al usuario a un grupo de administradores. En este caso utilizaremos el grupo Will, que usualmente los usuarios que están en ese grupo o poseen esos permisos. Simplemente colocamos user mode nuevamente menos ag will y el nombre del usuario, usuario CentOS, e inmediatamente vemos que no hubo ningún error, o sea que el usuario se añadió de manera correcta al grupo, por lo que dicho usuario ahora posee privilegios de administrador en caso de que los necesite. Bueno, si recordamos, la contraseña que le habíamos asignado al usuario anteriormente era 12345678. Esta contraseña es una contraseña demasiado frágil, por lo que cualquiera simplemente adivinando pudiera acceder a nuestro usuario. Si queremos hacer que el usuario cambie la contraseña, bueno, podemos hacerlo a través del comando. Eso usualmente se utiliza cuando, por ejemplo, debemos de crear muchas cuentas de usuario y las contraseñas que colocamos son contraseñas genéricas para facilitar el trabajo. En vez de colocar una contraseña personalizada cada usuario, sino se crea una plantilla y se copia la misma contraseña. En este caso, si queremos decir que al sistema que le pide al usuario que cambie la contraseña, una vez vaya a iniciación, colocamos chase -d con el 0 como valor. Esto indicará que que el tiempo de expiración de la contraseña será ahora mismo, o sea en 0. Inmediatamente el usuario inicia sesión, su próxima sesión, se le pedirá que cambie la contraseña. Vamos a usuario CentOS y damos enter. Ahora, cuando salgamos de nuestra sesión, vamos a ver si el usuario todavía se encuentra ahí. Cerramos nuestra sesión y aún debería aparecer el listado, a pesar de que le pedimos que cambiara la contraseña. Vemos aquí nuestro agente listado porque simplemente le pedimos que cambiar la contraseña, no lo bloqueamos. Ahora, si colocamos nuestra contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, damos enter, vemos que no accedimos a nuestro usuario, sino que nos apareció un mensaje que nos exige que se nos exigió que cambiáramos la contraseña. Y aquí nos dice que se cambiará la contraseña para nuestro usuario llamado usuario CentOS. Inmediatamente colocamos la nueva contraseña aquí. Se cambiará la contraseña y tendremos acceso al sistema nuevamente. Esto, como lo había mencionado, funciona ya para cuando un administrador de sistema crea usuarios basados en una plantilla donde todos tienen la misma contraseña. Entonces se puede asignar a cada usuario que cambie su propia contraseña simplemente iniciando el sistema. De tal manera que aseguramos que todo funciona correctamente, o sea que no haya brecha de seguridad por la contraseña. Y ahora que vimos cómo crear un usuario, cómo cambiar la contraseña, cómo bloquearlo y desbloquearlo, es momento de ver los historiales del usuario. Cada vez que un usuario inicia el sistema guarda un registro de dicho usuario. Ese registro lo podemos encontrar en un directorio específico, pero también podemos implementar el comando last. En este caso, nuestro usuario nuevo, usuario que habíamos creado, usuario CentOS, no va a tener un amplio registro porque durante su vida nunca ingresamos a ese usuario. Pero si por el contrario utilizamos el comando last con root, nuestro usuario raíz, con el cual hemos estado trabajando, vemos que sus registros son mucho más amplios. Comienza aquí, donde los registros más actuales se ponen al principio. Vemos que salimos de la sesión aquí a 7.32, a 7.15
Ingresamos de nuevo a las 7:32 y ahora actualmente estamos logueados. Vemos aquí con Still Login, vemos que los registros se almacenan de manera cronológica con el registro más reciente al principio de la lista. Y ahora que vimos el proceso, lo que se trabaja con los usuarios, es momento de eliminar a nuestro usuario, el usuario que creamos actualmente. Para eso simplemente utilizamos el comando userdel con el parámetro R. Este parámetro simplemente hará que se elimine el directorio del usuario. Si nos recordamos, al momento de crear el usuario en la carpeta home vimos que había un directorio con el mismo nombre del usuario, el usuario CentOS, el cual si simplemente eliminamos el usuario, el directorio permanecerá. Pero debido a que ya no tenemos el usuario, no necesitamos el directorio, por lo que usamos el comando userdel con el parámetro R para eliminar el directorio, pero también le añadimos el parámetro F. Eso si hay una acción que impide que el usuario sea removido, se fuerza a que sean eliminados. Ahora colocamos el nombre de usuario CentOS y damos enter. Vemos que el usuario estaba utilizado por un proceso, pero si escribimos ls vemos que se ha eliminado. O sea, forzamos el que el usuario se eliminara a pesar de que anteriormente estaba siendo utilizado. Bueno, esto ha sido un poco de la administración con lo que serían los usuarios. Ahora vamos a ver cómo administramos los grupos. Primero comenzaremos creando obviamente un grupo. Para iniciar un grupo simplemente colocamos el comando group add con la opción G y colocamos los siguientes parámetros. Colocaremos primero un ID al grupo. Bueno, el ID fue por los 1000 porque usualmente si colocamos un ID bajito, usualmente ya están siendo utilizados, por lo que colocamos ese tipo de ID para que, asegurarnos de que quizás no se esté utilizando. Vamos a crear la CentOS, un grupo que se llama de tal manera, y vemos que exactamente ahí no se está siendo utilizado, por lo que sí se creó el grupo de forma satisfactoria. Podemos cambiar varios permisos por el grupo. Por ejemplo, podemos asignar un directorio para este grupo. Vamos a crear un directorio aquí en Home para que se lo asignemos a ese grupo. Touch Lab, por ejemplo, aunque tenemos nuestro un directorio mkdir lab. Y cuando vamos a leer vemos que tenemos ya nuestro directorio creado, por lo que se lo asignaremos a nuestro grupo. Simplemente utilizamos chgrp, el comando, el nombre del grupo que hemos creado, el grupo aquí, Laxendo, chgrp, el nombre del grupo y el tipo, el nombre del archivo. Como estamos en la carpeta home, simplemente direccionamos hacia aquí mismo y de esta manera asignamos un directorio ya a ese grupo definido. Y ahora, si queremos agregar un usuario a este grupo, podemos utilizar el comando user mod, que fue el comando que utilizamos anteriormente para agregar el usuario que teníamos creado al grupo de administrador. Pero en este caso utilizamos el comando user mod simplemente para agregar un usuario. Nuevamente los parámetros A y G, y a esos parámetros le añadimos el nombre del grupo, fue la CentOS, y el nombre de usuario root. Vemos que satisfactoriamente agregamos el usuario a nuestro grupo. Y ahora, si queremos remover el usuario de este grupo, utilizamos el comando gpasswd-d. Ahora asignamos el nombre del usuario, root y el nombre de nuestro grupo. Y vemos que satisfactoriamente se remueve el usuario root, por lo que el usuario root se remueve de nuestro grupo. Y ahora, si simplemente queremos eliminar ese grupo, podemos utilizar el comando groupdel y el nombre del grupo o de este grupo que hemos creado, y lo vamos a eliminar con el groupdel. Damos enter e inmediatamente se elimina el grupo. Ahora sí, intentamos. De esta forma se ha eliminado el grupo.
Bueno, ahora es momento de hablar acerca de lo que son los permisos en lo que es el sistema Linux. Para eso hemos creado aquí este pequeño archivo de texto que nos dice acerca de los permisos. Bueno, el sistema se basa en ciertos permisos, es decir, permiso 0, el 1, el 2 y el 4, donde el 0, el valor 0 indica que no tiene un permiso. El 1 ya son permisos de ejecución, o sea que la persona, en caso de que sea un programa, sí tiene el permiso para ejecutar dicho programa. El 2 nos da permiso de escritura. Esto significa que, por ejemplo, la persona, si compartimos un archivo de texto a través de un directorio, un servidor de NFS, la persona que tenga acceso a ese directorio puede escribir en el archivo sin ningún problema. Y también el archivo de lectura, que usualmente va combinado con la escritura, porque usualmente los usuarios necesitan tanto poder leer el archivo como escribirlo, y al igual que poder verlo como ejecutarlo. De estos archivos, de estos fundamentales, salen las siguientes combinaciones. Por ejemplo, en el caso del archivo de lectura y escritura sería el de lectura y escritura sería el 6. Este nos permite leer y escribir. Vamos con español. Escribir. Por lo tanto, el usuario de que tenga esos permisos, o sea, cuando asignemos el permiso 6 con el comando chmod, por ejemplo, colocamos chmod con el comando, utilizamos 6, significa que la persona que o el director se asigna su comando tendrá, en este caso, la capacidad de leer y escribir dicho archivo, sobre dicho archivo. Ahora, la combinación del permiso tanto de ejecución como de escritura es el 3. Esto nos da permiso de ejecución y escritura. Por lo tanto, el usuario puede, por ejemplo, ejecutar el archivo en el caso de que sea un script, un SH, un archivo.sh, y pudiera escribir en él, pero en realidad no estuviera viendo el archivo. Por lo que este comando no es tan útil, porque el usuario no tendría capacidad de ver el archivo. Usualmente no se usa tanto, porque si el usuario puede escribir pero no puede verlo, prácticamente no puede hacer nada. No puede ver. Y el otro sería la combinación de tanto lectura, escritura y ejecución, donde el usuario tiene todos los permisos correspondientes a dicho archivo. O sea, el usuario puede ver el archivo, puede escribir en él y también puede ejecutarlo. Eso funciona más en los programas o en los scripts de consola, en los bash script o en los .sh, en los cuales el usuario, si se le queremos conceder a otro usuario, por ejemplo, que este pueda tanto acceder al archivo para ver su código, le asignamos el permiso de lectura. Si también queremos que este usuario pueda ejecutar el archivo, le asignamos el de ejecución. Y si aparte de ejecutar y leer, también queremos de que este pueda editar ese archivo, le asignamos también el de escritura. Este sería comando ya 7, que sería la suma del permiso de lectura, o sea 4, más el de escritura 2, más el de ejecución 7. Eso nos sucede. Todos los permisos serían lectura, escritura, y ejecución. Lectura, escritura y ejecución. O sea que el usuario sería capaz de realizar todas las acciones posibles con dicho archivo. Bueno, ya que vimos más o menos los permisos, es momento de hablar de estas tres letras, U, G y O. ¿Qué significa eso? Bueno, al momento de, por ejemplo, trabajar con Linux, tenemos el comando chmod que habíamos visto en el ejemplo anteriormente. Trabaja con tres parámetros que son los permisos del usuario, o sea, de quien creó el archivo o del dueño del archivo, los permisos de los grupos, o sea, los grupos con los que compartimos dicho archivo, y los permisos de otros. En este caso, el 750 nos indica que por ejemplo, el creador tendrá todos los permisos, como vemos aquí, tendrá tanto permiso de lectura, escritura y ejecución, porque es el creador.
mientras que las personas del grupo que pertenezcan al grupo donde se ha compartido el archivo tendrían los permisos, bueno, aquí, podrían, le colocamos el 6, tendrían permisos de lectura y escritura solamente. Ahora, las personas que pertenecen a otros grupos no podría hacer nada, no tendría permiso ni siquiera de ver archivo, de leer o escribir. Si colocamos por el contrario 761 y quizás un archivo, por ejemplo, .sh, quizás un strip, el creador de este tuviera todos los permisos para el strip, mientras que las personas del grupo simplemente pudieran leerlo y escribirlo, y los otros, como vemos aquí, simplemente pudieran ejecutar el archivo. Eso en el caso de que tengamos un grupo quizá compartido, donde donde tengamos un grupo quizá compartido, de por ejemplo yo soy el creador del archivo y quisiera que solamente el grupo pueda leer el archivo y escribir, pero no puede ejecutarlo, solamente yo pudiera ejecutarlo, y también las personas ya que no pertenecen al grupo, simplemente los demás, los otros no tuvieran acceso a lo que es solamente acceso a la ejecución, o sino a lo que es el archivo. Ya si colocamos aquí, por ejemplo, 700, solamente el creador tuviera acceso a ese archivo. O sea, esto es lo que representa cada uno. Se le colocan aquí 3 parámetros que representan, unos representan el usuario, otros representan los grupos y otros a otros. O sea, que si tenemos aquí 760, esto sería igual, el usuario, el creador. Bueno, el usuario, el creador tuviera permiso de 7, los grupos tuvieran un permiso de 6 y los otros un permiso de 0. Que si traducimos, hacemos la traducción, pudiéramos ver de que el usuario, basándonos en esto, tendría todos los permisos: lectura, escritura y ejecución. Ese sería el creador del archivo. Mientras tanto, los grupos simplemente pudieran leer y escribir, y los otros tuvieran ningún permiso. Eso sería lo que representaría esto aquí arriba. Ya si lo cambiamos aquí a 1, aquí a los otros se le cambiaría el permiso, en vez de ninguno, solamente ejecución. Bueno, y así es más o menos como la manera en que funciona los permisos. Con el chmod definimos los permisos. Y bueno, ya podemos, si queremos comenzar a probar este comando, vamos aquí, nuevamente cerramos aquí y vamos a ver cómo se aplica esto. Ya no vamos a guardar en este caso, cómo se aplicaría ya esto en lo que sería ya un entorno real. Vamos al escritorio, y ya que estamos en el escritorio, creamos una carpeta, la cual ya, tenemos una carpeta test creada. Nos vamos a la carpeta test. Un archivo vamos a crear la carpeta test. Es 1. Y aquí dentro de test 1 colocamos un archivo touch con test.txt. Ahora vemos que ya tenemos un archivo, podemos aplicar los permisos simplemente colocando chmod, y aplicamos a los permisos de usuario, pues 7, a los demás de otro grupo ponemos quizás 6, y a los otros, a los demás 0. Tomamos nuestro archivo test.txt y vemos que cambia de color. O sea que en este caso nosotros tenemos la autorización al archivo completamente. Si queremos ver más detalles en los permisos que tenemos, simplemente damos el S-L y vemos que exactamente tenemos los permisos lectura, escritura y ejecución, un simple comando. Y ahora podemos definirlo de una manera más específica con chmod nuevamente. Vamos a crear otro archivo, test2 simplemente, y vamos a colocar el comando chmod, donde definimos la cosa de manera individual. Por ejemplo, tendremos aquí el usuario con
7, el grupo quizás de 6 nuevamente y los otros 0. Texto. Bueno, aquí lo colocamos de forma read. Ahora sí. Vemos que simplemente al usuario tenemos el permiso de lectura y escritura. Los grupos tienen permiso solamente de lectura, al igual que los otros. Y ahora vamos aquí, ls-l. Vemos que asignamos un permiso. Aquí a cada uno de los parámetros. Nuevamente vamos a asignar a permiso de lectura solamente a los, bueno, todos los permisos son solo. Todos los permisos al usuario principal. Todos test3 chmod. Los permisos de a usuario 7. Todos los permisos a nuestro usuario principal. Y a los demás ninguno de los permisos. Vemos aquí, a diferencia, por ejemplo, si tenemos nuestro test.txt, vemos aquí nuestro usuario tiene permiso de lectura, escritura y ejecución, mientras que los otros tienen solamente permiso de lectura y escritura. Bueno, mientras que los grupos permiso de lectura y escritura y los demás no tienen ningún tipo de permiso. En el caso de nuestro test3, le asignamos todos los permisos a nuestro usuario principal aquí, y los demás no tienen ningún permiso con el archivo. Y el test2, el usuario principal simplemente puede leer y escribir, y los demás, bueno, no pueden hacer ningún permiso, solamente pueden leer. Vamos a crear otro usuario, otro archivo. Y vemos ahora, bueno, cómo se cambia la cosa, donde el usuario principal no tiene acceso a prácticamente nada y los demás sí tienen acceso. Vamos a ver. Bueno, ya si queremos solamente visualizar todo, simplemente damos a ls-l, donde nos permitirá ver todos los archivos. Vemos que ya vimos la manera en que se permite los permisos. Vamos a hacerlo de esta forma. Bueno, aquí podemos ver cómo le aplicamos los permisos. Al final le aplicamos los permisos. Bueno, cada permiso se aplica en una parte diferente, que son los tres tipos de usuarios que puedan acceder a dicho archivo, que son las personas, los creadores, también tenemos los grupos y los demás. En este caso se afirma de forma individual, donde vemos que podemos administrar simplemente los permisos de cada uno individualmente, a pesar de utilizar todo en el mismo comando. Esta es la forma más o menos en la que se administrarían lo que serían los permisos y los archivos en el sistema Linux. Ahora vamos a ver cómo administrar ya lo que serían los permisos de forma gráfica. Pero primero vamos a ver cómo administrar bien los usuarios de manera gráfica. Para administrar usuarios de forma gráfica vamos a terminar e instalamos lo que es, bueno, lo que es el paquete que vamos a utilizar, yum-y install system config users. Bueno, ya lo tenemos instalado, por lo que no dice nada que hacer, y lo ejecutamos simplemente con el comando system config users. Ahora sí, iniciamos la terminal. Y vemos aquí el System Config User. Nos permite ver los usuarios que hemos creado recientemente. Si queremos crear un usuario, simplemente a través de la forma gráfica, le damos aquí a crear usuario, clic, y podemos colocar el nombre de usuario, por ejemplo, CentOS usuario, CentOS user, somos CentOS user, el nombre completo,
usuario CentOS, la contraseña 1 al 8 nuevamente como prueba. Y bueno, aquí podemos seleccionar la cache donde va a estar de manera por defecto. En este caso vamos a permitir utilizar la bash. Podemos cambiar el tipo de cache, de tipo determinar que utilizar nuestro usuario. Y bueno, simplemente damos OK para crear. Ya esto sería bueno, colocar la ID de usuario y la ID de grupo al que pertenece. Usualmente usuarios crean en un grupo para ellos mismos. Nos dice que la contraseña es débil. Vamos a aceptarla de todas formas, como es de prueba simplemente. Y vemos aquí nuestro usuario. Para eliminar el usuario simplemente lo seleccionamos, damos a eliminar. Ya bueno. Y aquí vemos la forma de eliminar nuestro usuario. Nos dice que si queremos limitar el directorio también. Eso era lo que hacíamos con el comando "-r", eliminamos el directorio home. En este caso también lo eliminaremos. Y vemos que nuestro usuario es eliminado. Si queremos ahora trabajar con los grupos, simplemente vamos aquí vamos ahora aquí la propiedad del usuario. Podemos editar las propiedades ya. La fecha de expiración, que había sido lo que habíamos configurado anteriormente. Si queremos bloquear la contraseña, que fue también lo que hicimos anteriormente con el comando usermod --block, con el nombre de usuario donde bloqueamos la contraseña. Aquí simplemente seleccionamos esta opción y bloqueamos la contraseña. Podemos ver, bueno, información ya si queremos habilitar la expiración de la contraseña. Podemos, por ejemplo, aquí los días antes de que se requieran los cambios, o sea que este usuario tiene 99.999 días antes de que se inactive la cuenta, o sea, muchos días. Y aquí podemos administrar los grupos. Si queremos agregar al usuario un grupo diferente, simplemente seleccionamos el grupo. Bueno, eso ha sido la configuración del usuario. Ya para trabajar con los grupos nos vamos de esta parte y podemos agregar un nuevo grupo. El nombre del grupo sería, bueno, el día aquí los configuramos como automático, el ID en grupo. Aquí el 1013 asignado como automático. Y vemos que tenemos nuestro grupo aquí mismo ya creado. Vamos a las propiedades del grupo, como bueno, quienes pertenecen a dicho grupo, y si queremos agregar a otra persona. Actualmente no hay nadie, pero si agregamos a alguien, por ejemplo usuario root, para agregar a alguien al grupo, vamos a buscar usuario root y darle clic aquí e inmediatamente lo agregamos al usuario del grupo. Esas son las propiedades de nuestro grupo. Y ahí está, bueno, esto es como administramos usuarios y el grupo de forma gráfica. Simplemente queremos eliminar el grupo, damos clic al grupo y damos a eliminar. Y vemos la opción así, que si queremos eliminar el grupo GUI, damos que sí. Y ya eliminamos el grupo. Ahora, si queremos ver los permisos de manera gráfica, tenemos este mismo archivo, damos clic derecho aquí en propiedades. Y en propiedades, vamos aquí en permisos. Y vemos que están todos los permisos. Vemos quién es el dueño, en este caso el root, qué puede hacer el root, en este caso leer y escribir. Podemos simplemente cambiar a leer el permiso, a qué grupo pertenece. En este caso pertenece al grupo root porque el root lo creó. Si queremos cambiarlo de grupo, simplemente lo movemos aquí. Vemos aquí el tipo de acceso, es solamente lectura. El acceso en el caso del grupo, o sea, el permiso del grupo es solamente de lectura. Si queremos cambiar el permiso del grupo de lectura y escritura, vamos a hacerlo. Y los otros simplemente lectura, podemos también eliminarlo. Eso sería igual que por lo menos utilizar. Lo que tenemos aquí sería prácticamente el equivalente al comando chmod. Bueno, con el permiso aquí como lectura y escritura, que habíamos quedado en que era la combinación de, bueno, ni 4. Y aquí, bueno, podemos asignar todos los permisos. Lectura, escritura y ejecución, aquí asignando este. Sería el permiso de ejecución, donde el usuario, el dueño, tendría el permiso de lectura y escritura más la ejecución, que sería 7, al igual que este, tenían permiso de lectura y escritura y ejecución, o sea 7 también, mientras que otros no tenían permiso para nada, o sea 0, que si lo convertimos a comando sería como chmod 770 y el nombre del archivo, que en este caso, vemos aquí, es permiso, o sea, el comando sería más o menos chmod 770 /desktop /permiso. Y eso sería más o menos la configuración, el equivalente a las configuraciones, pero de manera gráfica. Bueno, esto ha sido la manera en la que configuramos ya lo que son los usuarios
en el sistema operativo Linux, y también la que trabajamos los permisos tanto de manera gráfica como a través de la línea de comando. Gracias por ver el video. Esto ha sido todo a través de configuración de usuario. Nos vemos en un próximo video de configuración de Linux.